Y nosotros seguimos avanzando y lo hablábamos hace unos minutos. La tensión no deja de aumentar en Ucrania en medio de acusaciones cruzadas de bombardeos y anuncios por parte de Rusia de más retiro de tropas. Para analizar este crítico escenario estamos junto a Jorge Sanz, él es analista internacional de la Universidad del Desarrollo. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días, Flavio. Un gusto estar contigo. ¿Cuál es la situación que se vive hoy en particular? ¿Cómo amanece la zona del conflicto? Y también, ¿qué es lo que se espera que pueda ocurrir durante las próximas horas? La zona del conflicto amanece hoy día con una mayor tensión con la recuperación o con la renovación de los atentados y de la guerra que existía entre Ucrania y las fuerzas prorrusas en el este de Ucrania, en la región del Donbass. No necesariamente el recrudecimiento o el rompimiento del alto el fuego desde que hubo ahí ayer, un alto el fuego que está desde el 2015, no necesariamente tiene que ver con la crisis de hoy día. Me explico. Es parte del mismo conflicto. Sin embargo, lo que está haciendo Rusia y lo que está haciendo Estados Unidos con la OTAN van por un carril distinto a lo que sucedió ayer. Siempre en la gestión de crisis, siempre en el manejo de la crisis, hay alguien que no quiere que se solucione. Por lo tanto, se le ha puesto la carga a Rusia de llevar una guerra con bandera falsa, es decir, generar una idea o generar una explosión de violencia como la que hubo ayer en el Donbass para que participe, para que entre en la guerra en la defensa de los prorrusos. Si retrocedemos en la historia, es la muerte del archiduque en la primera guerra, antes de la Primera Guerra Mundial, en que todos se colgaron de ese hecho. Esto que sucedió ayer puede tener relación en el manejo de la crisis con esa misma muerte del archiduque, en que alguien no quiere que esto se solucione, y pueden ser los mismos prorrusos guiados por los rusos en este conflicto con Ucrania. Por lo tanto, hoy día hubo un retroceso en el proceso de gestión de crisis, en la bajada o en la desescalada de la crisis. Sin embargo, no afecta el total de las negociaciones. Hay una reacción de Rusia en que saca al segundo de la embajada de Estados Unidos, lo expulsa, y también hay una carta de Rusia a Estados Unidos en que le pide a Estados Unidos que efectivamente no frene las negociaciones que van existiendo y que dé una respuesta a las peticiones de Rusia. Lo que hizo el presidente Biden es poner la carga de la prueba en Putin. Muéstreme que usted está retirando las tropas. Y después de eso seguimos conversando. Putin le responde, usted tome alguna decisión respecto a lo que yo estoy pidiendo y seguimos conversando. Por lo tanto, este bombardeo que hubo ayer no necesariamente tiene que ver con ese manejo de crisis, sino que siendo el mismo conflicto, siendo el mismo escenario, son cosas que se tratan de manera distinta. En ese sentido, Jorge, dice varias cosas que son interesantes que vamos a tratar de ir conversando y ir ahondando. Pero primero que quería ahondar es el tema de que usted mencionaba, ¿no? Que es una situación que se ve hace años también. Entonces, ¿por qué ahora, en las últimas jornadas, este conflicto adquiere una mayor relevancia? Se ha puesto más tenso, ha aumentado la crisis. ¿Qué hecho gatilla que hoy día los ojos del mundo estén puestos en esa zona? A ver, este conflicto en particular, la situación de tensión entre la frontera de los espacios postsoviéticos y OTAN en particular, viene desde hace mucho rato, desde la caída de la Unión Soviética. Pero este conflicto en particular se despierta, por ponerle un nombre, cuando OTAN empieza a entusiasmar de verdad a Ucrania de ingresar a la OTAN, a la organización. Y el presidente Zelensky dice que efectivamente tiene interés en ingresar. Por lo tanto, Rusia ve amenazada su frontera. Y cuando Rusia empieza a tener esta sensación de agresión, de tener esta sensación de debilidad frente a una tremenda organización militar como OTAN que se le iba a instalar en la frontera, empieza a reaccionar. Ya había rescatado Crimea, y Crimea no es lo importante, sino que Sebastopol es lo importante. Ya había defendido Sebastopol, pero OTAN seguía avanzando en su oferta a Ucrania. Por lo tanto, lo que hace Putin para defender su frontera y para defender la seguridad de su espacio es levantar esta crisis. Yo puedo levantar una crisis y puedo levantar una tensión como la que tenemos aquí en Rusia e Ucrania para conseguir un objetivo político.
El objetivo político de Putin es la defensa de su espacio, es decir, la seguridad de su frontera. Por eso que se levanta esta tremenda crisis. Y en esa tremenda crisis empiezan a aparecer elementos que se van incorporando a esta forma de ver el problema. El presidente Biden, por ejemplo, no tenía ningún éxito internacional, por lo tanto, aquí tuvo la oportunidad de entrar directamente contra un adversario que ya lo había denominado como adversario y se incorpora en esta disputa. Jorge, perdón que lo interrumpa ahí, es que me parece interesante también lo que habla de la importancia que tiene para Estados Unidos, para Joe Biden como presidente, el tener un buen manejo de lo que está ocurriendo en Rusia. ¿Cuál es la importancia también y por qué Estados Unidos se vuelve tan protagonista en este conflicto, teniendo en consideración que de cierta forma para muchas personas puede estar en entredicho lo que sea la gestión de Biden en el conflicto y evaluar también cómo va a ser su gobierno, ¿no? Usted mismo lo decía, le había faltado tener un éxito internacional. Entonces, ¿por qué resulta tan clave el rol de Estados Unidos en este conflicto? Hay tres elementos que nosotros podemos considerar para la participación del presidente Biden en esto. El primero es que él, cuando asume su gobierno, se reúne en la Comisión de Seguridad de Múnich, o la reunión de seguridad de Múnich, y él declara ahí que sus adversarios son China y Rusia. Primer elemento. Segundo elemento, él es parte de OTAN. Y en tercer elemento, la disputa del dominio, del control, de la potencia, de la supremacía internacional, con el nombre que uno quiera, está en disputa con China. Y China es un asociado muy relevante de Rusia, por lo tanto, era la posibilidad de también golpear a China con su adversario. Así que hay tres elementos. Y lo otro que podemos agregar a eso, que ninguno de esos tres puntos le había entregado un rédito para manejar, para pedir, para presentarse a la aprobación de sus proyectos internos. Es decir, en su gobierno, en el periodo que lleva de gobierno, no hay un elemento internacional que le permita al presidente Biden sostener su política. Entonces, a diferencia del presidente Trump, que tenía todos los meses una guerra económica con China y lo anunciaba con grandes banderas, el presidente Biden no tenía nada, más allá de reuniones que eran muy duras, reuniones con China, en Alaska, reuniones con la misma Rusia, que eran muy duras, pero no tenía un éxito. Por lo tanto, esto le entrega la posibilidad de instalarse como el líder del mundo occidental frente a las potencias orientales, particularmente Rusia. Y lo que está haciendo es ocupar esa posición, en el entendido y en el mejor escenario para él, que las sanciones que le van a poner a Rusia son tan duras que efectivamente Rusia va a retroceder, ¿no es cierto?, y no va a invadir Ucrania. El que Rusia no invada Ucrania es un éxito para Biden. Perfecto. Si nosotros tomamos todos estos conflictos militares, estos conflictos político-militares, tienen efectos en varias partes, una granada que salta para todos. El presidente Macron se va a presentar a las elecciones y también fue a hablar con el presidente Biden. El presidente Scholz, el canciller Scholz, viene tomando el control, viene asumiendo su cargo y también se fue a reunir con Putin. Es decir, todos están haciendo algún esfuerzo aparentemente respecto de la crisis, pero también atrayendo un poco de agua a su molino. ¿Por qué? Porque estos elementos de tanto impacto en el mundo internacional sí les sirven si tienen una buena salida. Y eso es lo que a mí me permite pensar que efectivamente no vamos a tener una guerra entre Rusia y Ucrania. Van a pasar cosas como lo que pasó ayer, en que recrudezca la violencia entre los prorrusos ucranianos y los proeuropeos ucranianos, pero dentro de Ucrania. Rusia está fuera, todavía no entra. Rusia se está manejando en un plano de la negociación diplomática, pero no necesariamente oficialmente a través de las armas. Entonces, hay elementos muy sutiles, muy delicados, que nosotros los tenemos que separar. Si los confundimos, no vamos a entender. Entonces, tenemos que separar algunas cosas para poder sostener, creo yo, que no va a existir una guerra en las dimensiones que se están pensando, una guerra entre Rusia y Ucrania, con OTAN ahí al lado. Entonces hay cosas que las tenemos que empezar a separar. Jorge, y claro, poniéndonos en ese un escenario, ¿no?, que esto no escale más allá de lo que ha ido pasando últimamente, pero si escalase y nos viéramos enfrentados a un conflicto que estalle, que se transforme en una guerra propiamente tal,
¿Cómo esto podría expandirse más allá de las fronteras de lo que pasa entre Rusia y Ucrania y podría afectar a Europa y luego a América y luego a nosotros? ¿Cómo podría ser esta escalada de consecuencias, por decirlo de alguna forma? Convengamos que Rusia y Ucrania son potencias nucleares. El vecino, OTAN, es una potencia nuclear. El vecino que está al frente y que está participando acá también, Estados Unidos, es otra potencia nuclear. Los vecinos individuales, para vecinos individuales, Alemania y Francia, son potencias nucleares. Por lo tanto, en el peor escenario, esto sería un desastre de esa magnitud. Por eso que yo le bajo el perfil en el análisis, porque ninguno de esos actores que acabamos de nombrar está en condiciones ni ha manifestado nunca la intención de levantar un conflicto en términos nucleares. Así que una cosa. Lo que sí se está hablando, y aquí podemos ponerle límites al conflicto, es la invasión de Rusia a Ucrania. Y ese sería el peor escenario hoy día. De darse ese escenario, la invasión de Rusia a Ucrania, que para Rusia es bastante fácil, digamos, por el potencial que tiene, por las capacidades que tiene, frente a las capacidades que tiene Ucrania, que son bastante limitadas. Entonces sería muy fácil que Rusia invadiera Ucrania, alcanzara Kiev y lograra como objetivo político en las negociaciones posteriores cambiar al líder de Ucrania y colocar un líder prorruso. Y instalando un líder prorruso, Rusia probablemente salga de Ucrania. Claro. Ese es un escenario y el más grave de todos. En ese escenario, OTAN no va a intervenir. ¿Por qué no va a intervenir? Porque ya el secretario general de OTAN manifestó que, desgraciadamente o afortunadamente, Ucrania no era parte de la OTAN, por lo tanto, él veía muy difícil que la organización OTAN participara en una guerra en defensa de un Estado que no es parte de la organización. Claro. Entonces, ya hay una declaración. La segunda declaración es la del presidente Biden. El presidente Biden dijo que él no iba a jugar esta guerra, pero sí, habiendo una invasión rusa a Ucrania, efectivamente las sanciones iban a ser tan duras que Rusia iba a tener que salir de Ucrania. Las sanciones económicas que está ofreciendo el presidente Biden son tremendas. Las sanciones económicas de la Unión Europea son directas. No le compra más petróleo. Y el problema del petróleo ya lo tienen solucionado para este año. Por lo tanto, al no comprar petróleo, nosotros podemos pensar, bueno, se lo va a vender a China. Pero el ingreso que paga Europa por ese petróleo es tanto que Rusia tendría que pensarlo muy bien si se embarca en una guerra por el daño económico que va a sufrir la misma Rusia. No el daño militar, el daño económico. Entonces, hay muchos elementos que están jugando. Y el peor escenario hoy día no es que se expanda la guerra, sino que el peor escenario es que Rusia invada Ucrania. Y creo que la guerra se va a encerrar en ese espacio. Perfecto. Muchas gracias, Jorge Sanz, analista internacional de la Universidad del Desarrollo, por ayudarnos a profundizar y a ir entendiendo un poquito más en qué situación está hoy el conflicto. Que tenga muy buenos días. Encantado, Flavio, cuando quieran. Hasta luego.